Buenos días. A continuación voy a presentar el trabajo Análisis del proceso de digestión anaerobia de residuos sólidos orgánicos mediante simulación. Este trabajo tiene su justificación en la generación de residuos sólidos urbanos, que en México, así como en Latinoamérica, se tiene la particularidad de que por arriba del 50% de los residuos generados corresponden a residuos de naturaleza orgánica. Esto es un área de oportunidad para aquellas tecnologías que buscan la valorización energética de estos residuos. Una de estas tecnologías es el proceso de digestión anaerobia, mediante el cual, a partir de los residuos orgánicos, se genera un biogás rico en metano que puede ser utilizado para la cogeneración de energía, ya sea en forma de calor o de electricidad. Por otra parte, el residuo orgánico, una vez digerido y estabilizado, puede utilizarse en la agricultura como un material mejorador de suelos. En sí, el proceso de digestión anaerobia es un proceso biológico que consiste de 5 etapas. Este proceso comienza con la desintegración de la matriz sólida del residuo para liberar polisacáridos, proteínas y lípidos. Estos después son hidrolizados para generar azúcares, aminoácidos y ácidos grasos de cadena corta. Estos compuestos solubles ahora son metabolizados por microorganismos acidogénicos para producir ácidos grasos de cadena corta, que a su vez son consumidos por los microorganismos acetogénicos para rendir ácido acético. Finalmente, los microorganismos metanogénicos toman ese ácido acético y lo transforman en metano. Por otro lado, durante la etapa acidogénica se genera hidrógeno y CO2. Por lo tanto, otro grupo de microorganismos metanogénicos reduce el CO2 para producir metano. Entonces, el reto de ingeniería es lograr el metabolismo coordinado en los sistemas anaerobios. Esto es, que los intermediarios sean consumidos a la misma velocidad a la que se producen en una etapa previa. Y esto es de especial atención en la etapa metanogénica, ya que estos microorganismos son los de menor velocidad de crecimiento y los más sensibles a cambios en el medio. Entonces, una acumulación de ácidos grasos volátiles puede conllevar a la inhibición de la etapa metanogénica y la falla del proceso. Para lograr el metabolismo coordinado durante el proceso de digestión anaerobia, es importante analizar la implicación que tienen algunos factores sobre el proceso. Uno de los factores más importantes es la composición del sustrato. Por ejemplo, para residuos de frutas y verduras cuya composición es rica en azúcares y hemicelulosa, se debe de tener cuidado con la acidificación del medio. Y para sustratos ricos en fibras, como es el caso del bagazo de la caña de azúcar, se deben de generar estrategias de pretratamiento para incrementar la velocidad de hidrólisis y también o como consecuencia la velocidad de generación de metano. Luego, un aspecto relacionado con lo anterior es el tamaño de partícula, porque al incrementar el tamaño de partícula se pueden prevenir problemas de acidificación en el caso de la digestión anaerobia de residuos de frutas y verduras. Y para residuos ricos en fibras, el tamaño debe de disminuirse para incrementar la velocidad de hidrólisis. El análisis del efecto de estos factores puede llevarse a cabo experimentalmente, pero una alternativa interesante que permite ahorrar tiempo, recursos y trabajo es el análisis mediante simulación. Por esto, en el presente trabajo
el objetivo fue analizar el proceso de digestión anaerobia mediante simulación, para lo cual se requiere un modelo matemático, es decir, una expresión matemática que describa aspectos importantes del proceso. Para modelar matemáticamente el proceso se realizó una simplificación del esquema bioquímico de la digestión anaerobia, tomando en cuenta solamente la etapa de hidrólisis, acidogénesis y metanogénesis, por lo que las especies involucradas o descritas en el modelo fueron el sustrato complejo, que se refiere al residuo que se va a digerir, el sustrato soluble, donde se engloban los aminoácidos, los azúcares, los ácidos grasos de cadena larga, los ácidos grasos volátiles, el metano, los microorganismos acidogénicos y los microorganismos metanogénicos. Entonces, el modelo describe el proceso en un sistema por lote, por lo cual consiste en balances de masa que obedecen a la siguiente ecuación, donde la derivada de xy con respecto al tiempo corresponde a la acumulación de alguna de las especies mencionadas en la diapositiva anterior. Y esa acumulación es igual a la velocidad de generación o de consumo. Para el caso de la hidrólisis, se asume que la velocidad del proceso es proporcional al radio de las partículas. Cuanto más grande sea el radio, menor va a ser la velocidad. Y esto se debe a que se asume que es un proceso extracelular llevado a cabo por enzimas que son excretadas por los microorganismos presentes en el medio. Entonces, estas enzimas van a colonizar la superficie del residuo y la van a ir degradando a velocidad constante. Para las etapas posteriores, la velocidad de generación o consumo son funciones de la velocidad de crecimiento de los microorganismos, la cual se representa a través del modelo de Monod, que asume que la velocidad específica de crecimiento es función de la concentración del sustrato. Las ecuaciones diferenciales resultantes fueron integradas en MATLAB para analizar la dinámica del proceso. En primer lugar, se determinó la constante de hidrólisis utilizando datos de producción de metano para la digestión anaerobia, por un lado, de residuos de frutas y verduras y por otro lado, de bagazo de caña de azúcar. En esta figura se observa que la constante de hidrólisis es mayor para los residuos de frutas y verduras, que son ricas en compuestos fácilmente biodegradables, como lo es el azúcar. Entonces, si observamos la constante de hidrólisis de residuos de frutas y verduras es hasta 2 órdenes de magnitud mayor a la constante de hidrólisis de residuos ricos en fibra. Esta mayor velocidad de hidrólisis implica una mayor producción de metano en el intervalo de tiempo analizado. Ahora, utilizando el valor determinado de la constante de hidrólisis y constantes biocinéticas tomadas de la literatura, se estimuló el proceso de digestión anaerobia de residuos de frutas y verduras con tamaño de partícula de 1, 0.1 y 0.01 centímetros. Se observa que para tamaños de 0.1
de 0.1 y 0.01 centímetros, y el residuo se ha hidrolizado antes de 120 horas. Sin embargo, para residuos o para partículas con tamaño de 1 centímetro, después de 170 horas, el residuo no se ha hidrolizado más del 50%. Como consecuencia, durante la digestión de partículas menores, se genera más rápidamente sustrato soluble y AGVs, lo cual directamente se relaciona con la producción de metano. En esta última figura se observa que precisamente para las partículas de 0.1 y 0.01 centímetros, la producción de metano durante 170 horas de digestión alcanzó alrededor de 140 mililitros. Sin embargo, para la digestión de partículas de 1 centímetro, tan solo se produjeron cerca de 60 mililitros en el mismo intervalo de tiempo. Entonces, de este trabajo se puede concluir lo siguiente. Se presentó un modelo matemático simplificado para describir el proceso de digestión anaerobia de residuos sólidos. El modelo incluye las etapas de hidrólisis, acidogénesis y metanogénesis. La constante de velocidad de hidrólisis es función del tipo de residuo. Para materiales ricos en azúcar fue mayor y fue de 0.1796 kilogramos sobre metro cuadrado por día, que para residuos ricos en fibras, que fue de 0.0042 kilogramos por metro cuadrado por día. Entonces, la producción de metano depende del tamaño de partícula, pero también de la composición del residuo. En este trabajo, al disminuir 10 veces el tamaño de partícula, el residuo se hidroliza 6 veces más rápido, lo que afecta en la misma proporción a la producción de metano. Y esto es lo que se quiso presentar en el presente trabajo.